Bueno, damos comienzo a este encuentro. Bienvenidas, bienvenidos a todos a la mesa de diálogo Impactos Negativos de la aplicación del artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración. Esta iniciativa y convocatoria la lleva adelante la Asociación Civil Familias Organizadas de la Escuela Pública, con la finalidad de poner en común, de poner sobre la mesa diferentes visiones de diferentes actores que están desde sus lugares intentando impulsar y llevar adelante el sí. Entonces, una de las preocupaciones mayores desde las familias organizadas es, por lo que convocamos, es el poder poner sobre la mesa los impactos que tiene para la infancia la derogación del artículo 127, la no derogación del artículo 127, que eliminó la obligación a padres, madres o responsables legales de niños y niñas y adolescentes de inscribirlos a un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Entonces aquí nos encontramos con Mariana Romanelli, integrante de Familias Organizadas de la Escuela Pública, el doctor Pablo Martínez, licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Sociales, y por su conocimiento y producción académica es en el área de la educación. Fernando Pereira, que está al llegar, al igual que Cecilia Wernick, que cuando lleguen los invitaremos también a participar. Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio y la maestra Cecilia Wernick por el colectivo Maestras Feministas. Se encuentran con nosotros la maestra Mónica Suárez, participante de la Federación Uruguaya de Magisterio, Fernando Gambera por la Comisión por el Sí, y el maestro Héctor Florit por la Comisión por el Sí, y por último Margarita Perkovich como integrante de la Red Pro Cuidados. Comenzaremos esta mesa de diálogo con la palabra de Mariana Romanelli. Yo les explico un poco cómo vamos a funcionar. La idea es que cada uno pueda exponer con un máximo 10 minutos. Yo un poco voy a ir marcando si se pasa alguno de los exponentes. Les voy a avisar con un poquito de tiempo, de anticipación, para poder darle la palabra a todos los participantes. Y terminaremos con una síntesis que va a ser nuestra compañera de la organización de la Escuela de las Familias Organizadas de la Escuela Pública, Ana Cecilia Garmendia. Bueno, Mariana. Arranco yo. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por participar y por sumarse a la mesa. Nosotros las familias durante estos años de pandemia visualizamos como muy de cerca qué fácil era o qué frágil es el derecho a la educación de los niños y las niñas y cómo puede con pocos movimientos ser vulnerado. Este artículo en particular, por el que hoy convocamos a conversar, introduce un cambio muy sustancial, que es justamente la obligación que tenemos las familias de inscribir a nuestros hijos en una institución educativa para recibir su educación, ¿no? La obligación de ir a la escuela. Durante estos años de pandemia fue como un poco un ensayo de eso, ya que no solamente se afectó la presencialidad de la escuela por las restricciones en cuanto a los protocolos y la asistencia, ¿no? Lo que eso implicaba, que se vio claramente las consecuencias que tuvo eso en la infancia. Hay un consenso generalizado en cuáles fueron esas consecuencias, no solamente desde la perspectiva de la afectación de sus derechos, sino también de su salud integral, física y afectiva, y su socialización, que es una pata tan importante en cualquier infancia. Además, durante algunos meses, en el primer año de pandemia, se suspendió la obligatoriedad de ir a la escuela,
trasladándose esa responsabilidad de decidir si mandábamos a los niños y las niñas sí o no a la escuela a las familias. Muchas de las familias nos sentimos muy desamparadas con esa decisión porque había mucha falta de información, había mucho miedo, una gran incertidumbre, y sin embargo se nos trasladó una responsabilidad que nosotros como colectivo entendemos que es del Estado quien debe generar las condiciones para el ejercicio de esos derechos. Se olvidaron por un rato largo que los niños y las niñas tienen derechos por sí mismos, independiente de las decisiones que tomemos las familias, y que esos derechos hay que respetarlos y cuidarlos más allá de las coyunturas excepcionales que vive un país como lo es la pandemia, ¿no? No pueden ser suspendidos en ningún momento. Como colectivo venimos trabajando desde el 2019 en intentar ocupar espacios de participación para fortalecer la escuela pública, pero sobre todo para hacer oír la voz de los niños y las niñas y de respetar sus derechos. La ley de urgente consideración plantea distintas modificaciones que afectan los derechos y libertades de todos los ciudadanos, pero como colectivo de familias de la escuela pública entendimos que particularmente ocuparnos de este artículo 127 era muy importante porque afecta gravemente a la infancia, ¿no? Porque modifica nada más ni nada menos que la obligación de ir a la escuela. Una escuela que nosotros entendemos no solamente educa, sino que es un centro de protección de los gurises y es garante de sus derechos principalmente, ¿no? Entonces, qué grave entonces poner esa obligatoriedad, suspenderla. Bueno, para dar un poco de marco legal, lo que decía antes el artículo número 7 de la ley 18437 del 2008, es que los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. Esto se modifica con el artículo 127 de la Ley de Urgente Consideración, donde es reemplazado por: es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución. Deber de contribuir al cumplimiento es lo mismo que tener la obligación de. Nosotros entendemos que no. No es un cambio casual, no es un cambio de mejora de la redacción, como dijeron algunas autoridades. Y bueno, nos interesa un poco debatir en esta mesa qué hay detrás de esta nueva redacción. El artículo 127 menciona el artículo 70 de la Constitución, donde dice que la educación es obligatoria, pero también nuestra Constitución en su artículo 68, al cual nuestro ministro de Educación y Cultura ha hecho referencia en varias oportunidades, plantea que plantea los padres, porque es un artículo muy viejo, son quienes pueden decidir qué tipo de educación reciben sus hijos. Nosotros creemos que esto pasa por encima de legislaciones posteriores a ese artículo que habían ganado mucho en derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que este aparentemente simple cambio de redacción tiene un impacto sustancialmente en el espíritu que tiene la educación del Uruguay. Para cerrar, se nos generan muchas dudas. Por ejemplo, si este cambio implica que se habilita la práctica de educación en casa, que es una práctica muy elitista y que fue desterrada hace muchos años en el Uruguay. ¿Qué va a pasar con aquellos niños y niñas que dejen de ir a la escuela, si los docentes van a seguir teniendo mecanismos legales para poder ir a buscarlos para que vuelvan? ¿Qué va a pasar con las prestaciones sociales que están vinculadas a la asistencia a los centros educativos? ¿Cómo se va a propiciar el intercambio social que es tan importante para los niños y que se da justamente en la escuela?
cómo se va a asegurar que se mantenga la igualdad de oportunidades de acceso a los mismos contenidos, a los mismos materiales y a un mismo acompañamiento pedagógico. Y bueno, por todo esto es que nosotros como colectivo instamos a derogar el artículo 127, que no es solo un simple cambio de redacción, sino que es un reflejo de una política que se desea instalar y que deja la puerta abierta para introducir cambios muy profundos que tienen implicancias graves para nosotros desde una perspectiva de derechos de la infancia. Reivindicamos la necesidad de tener un Estado que sea capaz de velar, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas, y bueno, por eso generamos este espacio. Bien. Muchas gracias, Mariana. Le damos la palabra a Pablo Martínez. Pongo el micrófono para que pueda tener mejor captura. Dale. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a la FUEP por la invitación a compartir la mesa. Y bueno, yo creo que efectivamente se trata de un tema medular, ¿no? El que nos invitan a dialogar aquí. Yo quería, en estos, digamos, minutos que tengo disponibles, detenerme en dos cuestiones. Una, el debate argumental que ha habido con respecto a este artículo desde el punto de vista de cómo se ha defendido este artículo, o sea, la continuidad de este artículo. Y el otro, detenerme en algunos riesgos, que era estrictamente lo que se nos preguntaba, bueno, ¿qué riesgos presenta la aprobación de este artículo? Entonces, voy con lo primero. Ciertamente yo creo que a todos nos llamó muchísimo la atención este artículo, y cuando fuimos descubriendo además lo que tendía a eliminar, ¿no?, en esta referencia a la obligatoriedad de la inscripción de niños, niñas, adolescentes en centros educativos, ¿no? Y a poco de andar uno empieza a decir, bueno, pero esto supone profundas afectaciones en la organización de la educación en nuestro país. Y empieza un debate, ¿no? Y entonces, para defender esta posición, porque coincidamos además que si de algo hemos carecido en todo este debate acerca de los artículos que pretendemos derogar de la LUC, si de algo se ha carecido es de argumentos de defensa, ¿no? Había muchísima descalificación y habían habido pocos argumentos para defender la ley. Ahora, en este caso en concreto se manejaron dos argumentos, ¿sí? Por un lado se dijo, no es importante que se quite esta mención porque de todos modos la mención está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 16, en el literal H, que dice que es deber de padres o responsables velar por la asistencia regular a los centros educativos. ¿Bien? Y efectivamente, el Código dice esto, ¿no? Entonces, esa es una línea argumentativa de defensa. Frente a eso uno se pregunta, bueno, pero a ver, si esto está en el Código, ¿por qué quitarlo de la Ley de Educación, que es, digamos, la principal norma legal con respecto a las cuestiones educativas? No es que el tema tenga que aparecer en segunda instancia en el Código, sino que debería estar en la ley. Si estamos de acuerdo que vale la pena mantener esto, ¿por qué quitarlo de la ley? Esta es una pregunta que permanece sin respuesta, desde ese argumento, ¿sí? Y hay otro argumento que han utilizado otros actores en defensa de la ley, y algunos actores han utilizado los dos, incurriendo en flagrantes contradicciones. Pero el segundo es, no, lo que pasa es que es inconstitucional este artículo. ¿Por qué es inconstitucional? Y ahí se remite, que ha sido, digamos, la posición del ministro, propiamente, al artículo 68, ¿no? Y a la noción de libertad de enseñanza. Todo padre o tutor tiene derecho a elegir para sus hijos o pupilos la enseñanza, los maestros e instituciones que deseen. Entonces se dice, si los padres pueden elegir, no sería constitucional obligarlos a inscribir sus hijos en un centro educativo. Ese artículo constitucional es del año 16, cuando efectivamente la educación en la familia era algo que todavía existía, aunque estábamos en pleno desarrollo del sistema educativo en toda su expansión y su extensión.
Ahora, si vamos a debatir constitucionalmente, no podemos dejar, y lo mencionaba Mariana recién, el artículo 70. ¿Qué dice el artículo 70? Dice que son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial. Luego dice que el Estado tiene que propender al desarrollo de la investigación científica y la enseñanza técnica. Y tiene un tercer inciso que dice: la ley proveerá lo necesario para la efectividad de estas disposiciones. Vaya si una forma de que la ley provea lo necesario para hacer efectiva la obligación es la obligación de inscripción en un centro educativo. Entonces, en ese sentido, no se está violentando la Constitución. Lo que se está es proveyendo las formas necesarias para esto, ¿no? Entonces, acá hay un debate que se saca un poco por la tangente porque se plantea esto en términos constitucionales. Ahora, bueno, si vamos a dar el debate constitucional, démoslo en toda su extensión. Y efectivamente el artículo 70 dice: la ley tiene que proveer lo necesario para hacer efectiva la obligatoriedad. Y vaya, si la forma de proveer lo necesario es haciendo que haya que inscribirse en un centro educativo. Esto parece muy claro. Pero lo que me interesa señalar es que estos dos argumentos son contradictorios. Porque si no hay problema en retirar la obligatoriedad de inscripción porque está en el código, quiere decir que es una buena cosa, ¿no? Y entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué sacarlo de la ley? Si es una buena cosa, está en el código. Y el otro entiende que no es una buena cosa porque es inconstitucional. Entonces, ¿cómo se plantea una defensa de este punto con dos argumentos que son contradictorios? ¿Sí? Porque entonces, ¿yo con cuál me tengo que quedar? ¿Con uno o con el otro? ¿Sí? Esto, a mi juicio, ciertamente da cuenta de la diversidad de perspectivas que existe entre quienes impulsaron esta ley y quienes la están defendiendo, claramente. Algunos creen, aunque no lo puedan decir directamente, que habría que mantener este principio en la ley. Porque, bueno, está en el código, pero en realidad creen que debería estar en la ley también. ¿Sí? Bien, este es un punto, ¿no? Y es un punto que a mí me parece central. Hay argumentos contradictorios y no se sostiene, digamos, este punto. El segundo momento, los riesgos. Yo identifiqué 5 riesgos que tienen que ver con el hecho de que se implemente este artículo. ¿Sí? Voy a nombrar estos 5 y corto. El primero, ciertamente, esto puede producir una fragmentación del sistema educativo. En la medida que la modalidad que hasta ahora teníamos como exclusiva de garantizar la obligatoriedad, ya no es exclusiva. Entonces, si no es exclusiva, pueden haber otras. Pueden haber otras, se ha nombrado acá todo este tema de la educación en los hogares, que yo a veces escucho que se plantea, parece algo esotérico. Esto se hace en Bélgica, en Dinamarca, en Francia, en Italia, en Luxemburgo, en Noruega, en Portugal, en Estados Unidos, en Chile, en Sudáfrica. Está propuesto en Brasil. ¿Sí? ¿Y saben dónde está prohibido? En Alemania. En Alemania está prohibida esta modalidad. Ahora, todos los países que nombré antes, todos tienen modalidad de educación en el hogar. En Estados Unidos, de 50 millones de estudiantes que hay en la educación básica, prácticamente 2,5 están en la modalidad de educación en el hogar. ¿Sí? O sea, esto no es ninguna fantasía nuestra, esto existe en todos estos países y en otros que no nombré. Ahora, ¿qué produce esto? Fragmenta el sistema educativo, ¿sí? Porque genera distintas modalidades que son esencial y profundamente diversas. El segundo punto, en la medida que esto avanza y entonces ya la asistencia a un centro educativo no es la única modalidad, ¿sí? Quienes no queden dentro de esa modalidad de asistencia a un centro educativo pierden ámbitos de encuentro, de socialización, pero sobre todo de formación ciudadana y democrática, ¿sí? Porque esa formación ciudadana y democrática se garantiza en centros, ¿sí?, a los que accede el conjunto de la población, no en la esfera personal e íntima del hogar, donde no sabemos cuáles son las concepciones de fondo que existen. Y esto afecta el derecho a la educación. Y afecta el derecho a la educación aunque se haga en un entorno de muchísimos recursos materiales. Quiero decir, una familia de muchísimo dinero educando a sus hijos en su hogar estaría afectando su derecho a la educación. Porque educación tiene que ver también con el encuentro con los otros, ¿sí?
Entonces, puede haber muchísimos recursos materiales y sin embargo el derecho a la educación estar afectado. Porque si un sentido tiene la educación, es justamente ofrecer un espacio que trasciende el de los vínculos más cercanos del hogar. Y es la puerta para la formación democrática, con los otros. ¿Sí? El tercero, se pierde un espacio de contención y también de denuncia frente a problemáticas de abuso y de violencia. Nosotros sabemos, y creo que aquí se va a profundizar en esta mesa, las instituciones educativas muchas veces son el lugar en el cual se prenden las luces rojas frente a situaciones de abuso y de violencia, las cuales en su gran mayoría se producen en el hogar, ¿no? Entonces, si nosotros le negamos a niños y niñas la asistencia a un centro educativo, en algunos casos los dejamos librados a su propia suerte. El cuarto riesgo es un riesgo de privatización en un doble sentido, de dos maneras. Por una, porque puede llevar a que se remita la educación al ámbito privado del hogar. Y esta es una forma de privatización también, ¿sí? No tiene que ver con aspectos mercantiles, pero tiene que ver con reducir algo que es público y que tiene que ver en el encuentro con otros, como la educación, al ámbito íntimo y privado del hogar. Esto también es privatizar la educación, ¿sí? Y a su vez, esto, yo decía en un doble sentido, porque además de llevarlo al ámbito privado íntimo del hogar, a su vez se fomenta la entrada en un mercado que a nivel internacional es multimillonario de empresas dedicadas a la venta de servicios educativos. Uno de los últimos que se ha notado en esto es Facebook. Facebook saluda el homeschooling, hay algunos documentos sobre esto y ofrece sus plataformas justamente para favorecer esta función educativa desde una perspectiva filantrópica. Y la última, el último riesgo, no siendo obligatoria la asistencia a un centro educativo, que va en la línea de lo que decía Mariana, ¿cómo se supervisará el cumplimiento del derecho a la educación en los ámbitos en que se presentan mayores vulnerabilidades sociales y económicas? ¿No? Si no es obligatoria la inscripción, ¿qué recurso legal entonces uno puede tener para supervisar que efectivamente el derecho a la educación se esté cumpliendo, ¿no? Si esto queda desatado de la asistencia a un centro educativo? Bueno, es una pregunta que ha circulado y no ha recibido contestaciones. Yo creo que esos 5 riesgos de algún modo ponen sobre la mesa un escenario muy complejo que hacen necesario, yo creo que por el bien de todos, por el bien del derecho a la educación y por el bien de las infancias y las adolescencias, que este artículo sea derogado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo Martínez. Le damos la bienvenida a Fernando Pereira y a Cecilia Wernick, que ya lo habíamos anunciado. Les cuento un poco que estamos dando la palabra más o menos 10 minutos, le estamos dando a cada uno como para poder continuar con la mesa. Le damos la palabra ahora a la maestra Mónica Suárez. Bien. Buenas tardes y gracias por invitar a la Federación Uruguaya de Magisterio. Saben que cuando comenzamos a trabajar sobre los artículos a derogar, nos planteamos un ejercicio de pensar en 127 razones para derogar el artículo 127. Nos quedamos cortos, porque con cada niño y cada niña que en 2020 con la pandemia perdimos, porque fueron niños que tuvieron una asistencia intermitente, fueron niños que luego abandonaron, ahí ya tenemos muchos más de 127, que no nos han dicho los números, pero tenemos muchos más. Pero además de eso, si pensamos en la cantidad de niños a los que no van a tener asegurado su derecho a la educación, tenemos más de 127 seguramente. Entonces quedamos chicos con ese número, porque nos cuestionamos unas cuantas cosas, entre ellas algo que estaba planteando ahora Pablo, que me parecía interesante, que tiene que ver con la construcción de la subjetividad que se da dentro de un ámbito escolar, pero también esa construcción del concepto de otredad, ¿no? Y esa construcción del concepto de otredad solo se da cuando estamos en un grupo social.
no solamente en el grupo familiar, no solamente en el grupo familiar, porque es en la escuela y en el aula y en el patio y en el comedor y en la entrada a la escuela y a la salida de la escuela donde yo identifico al otro como otro y a partir de identificar al otro construyo mi subjetividad y construyo ese concepto que tiene que ver con lo que planteaba él de ciudadanía, ¿no? El ser ciudadano se construye en estos ámbitos como el de la escuela. Por eso nosotros lo que planteamos desde la Federación y lo pusimos en un boletín que se saca periódicamente en la Federación, que es Síntesis, refiriéndonos a este artículo, que el artículo 127 lo que plantea es abandonar los principios fundantes. Porque si hay algo que ha hecho históricamente la Federación de Magisterio, es justamente, gracias Héctor, es justamente lo que ha hecho la Federación de Magisterio, justamente defender los principios fundantes de la educación pública uruguaya. Porque nosotros entendemos que solamente a través de la escuela pública, hablo el concepto de público como el concepto que plantea Frigerio, ¿no? Lo público como lo de todos, lo construido por todos para todos, ¿sí? Solamente a través de la escuela pública es que se van a reconocer y defender los derechos de ese niño y de esa niña que con este artículo 127 clarísimamente se tiran abajo. Porque sabemos que hoy hay niñas y niños habitando nuestras escuelas que no tienen quien los defienda. Y que es en la escuela el ámbito donde son niñas y niños, donde viven las infancias, donde pueden vivir esa infancia. Pero además de eso, hay otra parte del artículo, ¿no? Que habla sobre evitar el derecho a la educación integral. Esa educación que tanto defendemos y por la que tanto hemos luchado nosotros como federación, pero ustedes como familias también, que tiene que ver con la integralidad de la educación física, del arte, de la tecnología, ¿no? Y que aparece allí como evitando ese derecho. Nosotros entendemos además, y si queremos seguir aumentando algunas razones, como le decía, esas 127 razones, que se aumenta impresionantemente la brecha con este artículo, pero que además creemos nosotros que corren un gran riesgo nuestras infancias, por varias razones. La primera de todas, y algunas ya las dijo Pablo, que tiene que ver con quién garantiza, si tanto atrae el concepto discutible de calidad, quién garantiza la calidad de esa educación que van a recibir en los hogares. Ahora, también acá hay una contraparte que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que tiene que ver con el desdibujamiento o la falta de reconocimiento a los profesionales de la educación. Los profesionales que se han formado para eso, que han estudiado y continúan estudiando para ser los educadores. Independientemente de si el papá o la mamá de esos niños tiene formación o no. Estamos hablando de los profesionales de la educación. Entonces, para nosotros, este artículo 127, como les decía, tiene muchas razones, más de 127, para proponer su derogación, por lo menos desde la Federación Uruguaya de Magisterio, pero creemos que todas se inician y llegan a un mismo punto, que es la defensa del derecho a la educación de nuestras infancias. Por ahora eso, gracias. Muchas gracias, Mónica Suárez. Ahora sí le damos la palabra a Margarita Perkovich.
Muchas gracias. Yo estoy acá en representación de una organización social que ha venido haciendo el seguimiento de las distintas poblaciones que desde la perspectiva de los cuidados, que es a lo que nosotros hacemos seguimiento porque nos creamos para hacer el seguimiento de la política integral de cuidados que implantó el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Hacemos el análisis de las políticas en su integralidad y por lo tanto las poblaciones que dependen de la atención de esos cuidados, la infancia es una población central, como otras que dependen de eso, pero para nosotros el tema de la infancia y la primera infancia es central. Entonces, el análisis, para mi gusto, de este artículo no se puede hacer, ustedes ya han dicho una cantidad de cosas, no se puede hacer sin después ir analizando, como lo hemos hecho nosotros, teniendo interlocuciones que a veces nos han dado con las actuales autoridades que tienen que ver con la niñez y sobre todo con la primera infancia, el INAU, el mismo presidente del CODICEN, etcétera. Nunca logramos tener interlocución con el Ministerio de Salud Pública, pero ¿qué captamos nosotros de ese seguimiento? Que si uno lee no solamente ese artículo y el resto de los artículos que implican modificaciones institucionales en la ley de urgente consideración, donde se van eliminando, como decías tú, la parte técnica de todas las políticas sociales y por supuesto la presencia de la Universidad de la República, sino en la rendición de cuentas, en las rendiciones de cuentas, en el presupuesto quinquenal y en las rendiciones de cuentas, uno va siguiendo las modificaciones que se van haciendo en institucionales y en los montos que se asignan a las distintas partidas para estas poblaciones. Y entonces, ¿cuál es la línea que uno va descubriendo y viendo si hace además, como hacemos nosotros, la lectura de la participación de las autoridades cuando se los convoca al Parlamento? El tema de la obligatoriedad, sobre el cual ustedes se han extendido y que para mí no es el último riesgo, sino que es el primero, que tiene que ver con la definición a la que llegamos, ya que tengo a un actor con el cual pudimos discutir la ley de educación, que después nos dimos cuenta al aplicar el concepto de inclusión educativa, era central. ¿Por qué? Porque las familias educadas tienen una cantidad de elementos como para poder entender el sentido de la importancia de todo lo que ustedes han señalado con relación a la educación de los niños y las niñas y de los adolescentes. Pero hay una cantidad de poblaciones, de familias, de mujeres solas, jefas de familia, que nosotros sabemos perfectamente porque hemos trabajado en campo, que para ellas no es importante eso y que por lo tanto, aunque tengan el CAIF a 2 cuadras o una escuela a 1 cuadra, no es tan importante porque, bueno, si llueve, tienen problemas, tienen carencias, tienen otros problemas. Por eso era importante, dentro de una política pública, pensar, y creo que esa fue la reflexión más importante que se hizo, incluir la obligatoriedad. Que sabíamos que para algunas poblaciones no era necesaria, porque es una tradición importante en el Uruguay, pero que para otras sí era. Y teníamos que tener las herramientas para ir a buscar a esas familias y a esos niños que no venían y por qué no venían. Y para mí, ese es el centro de nuestra preocupación. En esta libertad que se deja y en este pasaje para que cuiden las familias, que a las feministas ciertamente nos importa mucho, y lo decían las familias organizadas, es decir, tengamos los recursos que tengamos, no es el lugar solamente para cuidar a los niños, porque se necesita tener elementos técnicos para incluir
Y eso es lo que se va eliminando en todas las políticas sociales y las definiciones que se van dando, tanto en la Ley de Urgente Consideración y en todos los artículos de educación y en otros artículos que refieren a las políticas públicas, como en las definiciones que van tomando en los decretos, en las rendiciones de cuenta, en alguna ley que han cambiado las integraciones de los ámbitos donde se puede participar para tanto los técnicos como la sociedad civil. Me parece que esa integralidad que tienen que tener las políticas sociales, que fue algo que aprendimos tanto desde el gobierno progresista como desde las organizaciones sociales, tiene que existir todo el Estado en conjunción para incluir a las poblaciones que tienen mayores problemas. Y por eso se desarrollaron políticas integrales que se han ido desmontando. Esa es la más clara, el hecho de haber cerrado los OCAT, por ejemplo. Todas las que han tenido problemas en la pandemia saben perfectamente los problemas que fue para las maestras o para en los liceos el hecho de que no tuvieran equipos de apoyo en los barrios. Entonces, eso que nosotros que trabajamos, tenemos una plataforma de trabajo con las organizaciones sociales que trabajan con la infancia y con la adolescencia, y la gente que estaba integrada en los barrios y de repente se vio desesperada de cómo apoyar a los chiquilines con las dificultades para la inclusión técnica, digamos, de hacer las cosas virtualmente, en una serie de sectores en los que no tienen los elementos. Entonces, acá hay un problema, el tema de la libertad de elegir la educación. Estará perfecto en la educación, en la Constitución, pero avanzamos mucho después de eso. Pudimos ir analizando la importancia que tenían las políticas integrales del Estado para poder incluir. Me parece que es como volver a una cuestión vieja, que además cuando uno analiza los argumentos de algunas de las autoridades del Estado, por ejemplo, cuando sacaron un decreto para ver cómo reparten la plata esa que les viene, esos $2 millones que se van a dar, en donde meten todo, lo que ya se da por las asignaciones familiares, las prestaciones del Banco de Previsión Social, todo eso está metido ahí, es decir que eso ya existía, se había suspendido una cantidad de esas prestaciones. A nosotros lo que nos parece es que esa mirada de la libertad de elegir encubre, y ese pasaje a la responsabilidad de las familias, tengan las posibilidades que tengan. En los discursos que uno ve y que se han dicho claramente y están publicados en actas e intervenciones, es una idea digamos, de achicar las responsabilidades del Estado y de influir por la vía de muchas organizaciones privadas que tienen una concepción absolutamente proteccionista de la educación y que achica las posibilidades y los derechos que ofrece la educación pública. Y esto es así, la falta de protección de los niños que hemos crecido tanto en poder atender y hemos logrado que el Ministerio de Salud Pública se asumiera la responsabilidad del tema de la violencia, por ejemplo, lo habíamos logrado. Ahora no sabemos qué es lo que van a hacer con toda el área que nos costó tanto llevar adelante y convencer de que tenía que haber una responsabilidad sanitaria y gente especializada en violencia para la niñez y para la adolescencia desde la política pública de salud. Ni siquiera lo nombran cuando crean un ámbito de coordinación para las políticas de infancia. Y ya les digo, nosotros no hemos podido tener interlocución con el Ministerio de Salud Pública, que lo que defiende es el programa de familias fuertes, eso sí. Entonces uno dice, cuando analiza lo que ha sido el programa Familias Fuertes en el resto del mundo, que es una invención militar, ¿a dónde vamos a llegar?
¿A cuántos más vamos a incluir? Que es la preocupación de ustedes. No sé, para nosotros también es la preocupación central y estos son datos, los tenemos todos, tengo acá documentos, son datos y no relatos. Muchas gracias, Margarita Perkovich. Le damos la palabra ahora a Héctor Norit. Acercó. Bueno, gracias. Para mí este encuentro es muy gratificante. Estaba mirando los compañeros integrantes de la organización, pero también a los integrantes de la mesa, y si sumamos los años que nos hemos encontrado en las mismas luchas, los que estamos acá son algunos siglos, no sé muchos cuántos, pero son muchos años. Entonces uno siente la satisfacción de decir, bueno, es la coherencia, es el compromiso compartido por una educación pública de calidad, integral. Así que primero la alegría del encuentro y el agradecimiento por la invitación. Lo segundo es la tristeza del tema, porque pensar que en el Uruguay estemos discutiendo en esta segunda década del siglo XXI la obligatoriedad, es como que estamos con 150 años de atraso, digamos. Duele que este sea el tema por el cual festejemos el encuentro. Yo creo que hay dos artículos respecto a educación que merecerían el referéndum. Uno es el 127, otro es el 193. Me parece que con el 193 no hay profesión docente, con el 127 no hay la educación pública que todos conocemos. Sí se aplican a fondo, ¿verdad? Digamos, sí. Pero estamos acá reunidos para pensar y para discutir los riesgos que implican la aplicación. Yo creo que lo que ha dicho Margarita, Pablo, Mónica y las compañeras de las familias organizadas, con las cuales además hemos compartido muchos encuentros, muchas discusiones, muchas coincidencias y algunas diferencias también, ¿verdad? Me parece que yo solamente voy a referirme a alguna cuestión muy concreta y muy práctica. Por eso, si realmente la LUC molesta a alguien, es decir, si realmente afecta a alguien, ¿no? Yo creo que el artículo que estamos discutiendo es el cerno de la escolaridad, y la escolaridad para mí implica presencialidad, obligatoriedad, tiempo institucional e integralidad. Cuando se debilita la presencialidad, pasa exactamente lo que decían los compañeros. Se produce que algunos, los más pobres, asisten entre 25 y 30 días al año a la escuela. Eso fue el 2020. Y los que tienen más recursos y entienden más, un poquito más de 100. La relación pasa de 1 a 5. Pasa que un año escolar que ya es corto queda en más o menos un tercio. Pasa que los que ya tienen más oportunidades del quintil 5 tienen mejores computadoras, más apoyo en la familia y asisten más, y aquellos que no tienen computadora o no tienen conectividad también asisten menos. Pasa que esa brecha que señalaban los compañeros se profundiza hasta ser una injusticia y una condena. Entonces, la presencialidad, que además hay documentos de la UNESCO, se ha trabajado mucho esto, parece un componente inseparable de la idea
de escolaridad. Cuando se quita la obligatoriedad pasan estas cosas. Y efectivamente existe este riesgo. Bueno, me voy a remitir al ejemplo de la colonia Ofir. Estaba preguntándole al Manso si se acordaba el nombre, la buscamos. Porque colonia Ofir es una colonia de rusos ortodoxos cristianos del Nuevo Testamento antiguo. Esa es la religión. Están a 14 kilómetros de San Javier. Hace un par de años atrás, 3 años atrás, Patricia Barret, la inspectora departamental, nos pidió, en ese momento éramos consejeros de primaria, que la acompañáramos para convencer a las familias que tenían que mandar a sus hijos a la escuela. Al liceo ya no lo mandaban, bueno, pero que fueran a la escuela. Son rusitos que usan los atuendos más tradicionales, creo que del siglo XIX o antes, que no ven televisión, que no escuchan radio, que se levantan a las 5 de la mañana, que celebran una misa, que no comen la comida de la escuela y que viven absolutamente aislados. Es en el Uruguay con la ley, con el artículo 7 de la ley. Eso nos permitió ir y conseguir que los niños volvieran. Eso no pasó ni hace 100 años, eso pasó hace 3 años atrás. Es decir, existen. Ustedes dirán, ¿cuántas comunidades hay en esa situación? Yo digo, ¿cuántas comunidades y cuántos niños hay excluidos? Hay en sectores sociales, en barrios donde es muy difícil que la impronta familiar genere asiduidad, genere presencialidad, genere aprendizaje. Entonces, estamos frente a una norma que debilita cuestiones centrales de la educación y de la identidad ciudadana. Después quiero hacer también una pequeña referencia al tema del tiempo. El tiempo es una variable necesaria para el aprendizaje, para la enseñanza y para el aprendizaje. El tiempo en el Uruguay se viene discutiendo desde antes de la CIDE, pero en la CIDE se consagra. Se habla de la jornada escolar de tiempo completo, las escuelas de jornada completa. Los plantea la CIDE en el año 65, 66. Eso es condición para el aprendizaje, pero es condición para un aprendizaje de calidad. Una escuela que no tenga un currículum enriquecido, integrado, con tiempo suficiente, con jornada suficiente, con un calendario escolar suficiente, es una escuela de mínima. Y la escuela de mínima, la clase media y la clase alta la complementa con el club, con la academia, con las segundas lenguas, con el conservatorio. Y el resto no lo complementa. Quedan dando vueltas en las esquinas. Eso lo sabemos todos. Entonces, construir esta escuela de calidad hace que la escolaridad tenga componentes esenciales. Los componentes esenciales de la presencia, de la obligatoriedad, del tiempo suficiente y de la integralidad en los componentes del tiempo suficiente. Esas 4 cosas son las que da por tierra el artículo 127. Queda poco de una escuela integradora, democrática, de calidad y para todos, si pensamos que este artículo puede mantenerse y puede se constituye, yo creo que en la mayor afrenta de lo que fue la educación pública, o una de las, vamos a hacer categoría, una de las mayores afrentas para la educación pública. Así que, bueno, el domingo tenemos mucho para hacer, Pedro. Quedo por acá. 10. Sí.
Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor Solís, por los aportes. Le damos la palabra a Fernando Gambera. Y Alejandro. Sí, es tuyo. Bueno, gracias, buenas noches de nuevo. Gracias por dos cosas. Gracias por invitarme y gracias por dejarme formar parte de un privilegiado de esta mesa, porque no tengo nada que decir de educación con todos los que me acompañan. Pero efectivamente el privilegio de poder estar en esta mesa es el que todos los uruguayos, todos y cada uno en un minuto, vamos a ejercer el próximo domingo siendo legislador por un minuto. Y vamos a ejercer esa ciudadanía que las compañeras, las maestras nos hablan que van formando y construyendo desde que somos niños, ¿no? Eso es precisamente la primer crítica a esta ley de urgente consideración. Cómo fue concebida y tratada con la sociedad. La formalidad con que se trató. En 45 días en cada Cámara se discutieron cosas tan delicadas como la que ustedes vienen expresando respecto a dos artículos de los 476, en donde a los que nos fue mejor nos escucharon 15 minutos y ni siquiera nos dijeron gracias. Y a los que les fue peor tal vez los escucharon un poco más, pero ni siquiera le tuvieron en cuenta nada de lo que advirtieron sobre la ley. Claramente el domingo, cuando ejerzamos ese derecho y ese momento de ser legislador por un minuto, claramente el domingo vamos a estar enfrentados los de abajo con los de arriba. Los de abajo sin ningún partido político, sin ningún color político partidario. Los de abajo los que andamos de a pie. Los de abajo los que trabajamos. Los de abajo los que producimos la riqueza de este país. ¿Con quienes pergeniaron esta ley? Los de arriba. Esto es el mensaje principal. Estos son los que pagan las consecuencias, los que vamos a estar ejerciendo por un minuto ese derecho a ser legislador, los que pagan las consecuencias de las cosas que ustedes han ido describiendo. Hay un hilo conductor en la ley en sus 476 artículos, no solo en los 135 que estamos plebiscitando. Hay un hilo conductor que es que donde hay que defender e incluso profundizar la libertad en nuestro país, se reglamenta y se pone obligatoriedades y se empodera a sectores de la sociedad. Y el hilo conductor indica que en donde debe haber obligatoriedades que aseguren que los más débiles y los más vulnerables puedan ejercer la libertad, se elimina la obligatoriedad, dando de esa manera la posibilidad a que solo ejerzan la libertad quienes la pueden pagar, quienes tienen poder financiero y económico. Y ese hilo conductor va desde la legítima defensa, que hace que uno tenga la libertad de poder defender alguna de sus posesiones ejerciendo lo que dieron en llamar legítima defensa, pero en realidad lo que hicieron fue retirar la responsabilidad del Estado de protegernos, con un doble discurso. Dicen que dieron libertad financiera. Libertad financiera, nada. Lo que dieron es libertad a los patrones de pagar como ellos quieren, porque los débiles, que somos los trabajadores, no tenemos más la ley que obligaba a los patrones a hacer lo que los trabajadores dijeron. Libertad de andar con el bolso con $100.000 hoy, mañana, pasado, traspasado, y hacer una operación por día, si queremos, de $100.000. Ninguno de los que estamos acá tenemos ni $100.000, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Ninguna libertad para nosotros. Libertad para algunos que quieran lavar. Libertad para proceder cuando alguien diga que algunos de los gurises nuestros del barrio tienen apariencia delictiva. ¿Libertad para los gurises es eso? No. Entonces, en definitiva,
Yo creo que el domingo, en el momento ese de poner el voto sí rosado, tenemos que estar pensando en el Uruguay que tenemos el otro día. El Uruguay que tenemos el otro día, por supuesto que tiene el mismo gobierno, tiene el mismo presidente, tiene los mismos legisladores, nada de eso cambia, eso sí, siguen las mismas ollas populares que habían en el 2020. Las mismas están hoy con todo el esfuerzo de esos vecinos y con toda la situación crítica de esos vecinos que tienen que ir todavía, hoy, 2 años después, a comer en una olla popular no pudiendo tener su comida en la mesa. Sigue ese Uruguay de la solidaridad, sigue ese Uruguay que hemos construido con esa ciudadanía. Pero si no derogamos estos artículos, va a haber un Uruguay en el que van a poder echar a alguien de su casa solo porque capaz que no cobró el sueldo o capaz que le pasó algo en el trabajo o no sé qué, y se atrasó, y además de que le cobraron usura, todavía lo pueden desalojar. Por supuesto que eso no ha pasado, porque por las dudas, ya que alguien enseguida, por supuesto que eso no ha pasado, no va a pasar hasta el domingo. Después del domingo, si no derogamos todo artículo, va a haber un aumento de combustible todos los meses, van a haber desalojo de exprés, van a haber usurero cobrando 60% de interés en los alquileres, y va a pasar muchas de las cosas que hasta ahora no han pasado porque no han querido mostrar los efectos de una ley que termina o va a terminar siendo nefasta para un Uruguay que queremos construir si es que no gana el voto rosado del sí el domingo, cosa que doy por sentado desde ahora. Y por eso les vuelvo a agradecer, me dan el privilegio de estar aquí en una mesa hablando de todo lo que es los 135 artículos que queremos derogar de esta ley de urgente consideración y dándole la derecha a todos los amigos de la educación que de los artículos de educación van a hablar siempre con mucho mayor propiedad que yo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Yo soy el manso. Bueno, el manso. Le damos la palabra a Cecilia Berni, por el colectivo Maestras Feministas que nos acompaña. ¿Hay que usar el micrófono? Porque yo igual tengo la voz alta. Pero... Ahí se escucha bárbaro. Bien, bueno, me acerco un poquito entonces. Bueno, mi idea es tratar de dejar algunas semillitas en el aire, como para pensar quizá sobre algunas cosas que a veces no vemos, pero que están en la educación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que nos atraviesan y que atraviesan toda la educación. No suelo leer, pero bueno, en esto de tratar de buscar cierta algo que yo decía, con este panel va a ser breve, pero bueno, no entiendo, acá tengo con mis apuntes. Bueno, lo primero que quisiera como proponer en el análisis es integrar la perspectiva de los derechos humanos y esta perspectiva que un poco se habló de la integralidad, ¿no? Y desde ahí cómo poder visualizar cómo también, cómo la educación es un derecho humano, pero que está relacionado con otros derechos humanos, que hay una interrelación, ¿no? Que no es que está la educación como un derecho humano, como una cuestión abstracta, sino que se relaciona con otros derechos humanos. Entonces, la educación es un derecho humano que debe garantizarse como todos los derechos humanos. ¿Y quiénes son los que garantizan los derechos humanos? Bueno, los estados deben garantizar que se efectivice esos derechos humanos. Los niños, niñas y adolescentes atravesados por múltiples interseccionalidades. Ustedes saben que, por ejemplo, los niños afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes tienen menos chance de terminar la escuela, terminan menos, por ejemplo, la educación formal y entre otras cosas. También los niños pobres, tenemos todo lo que atraviesa a las infancias y a las adolescencias. Conviven con las familias también atravesadas por esa historia, por la realidad y la vida misma que, bueno, que a todos con la que convivimos diariamente. Los educandos y las familias y las comunidades vivimos en una sociedad que le da un lugar determinado a la educación, depositando allí ciertas expectativas y demandas muy diferentes. La educación es por excelencia la posibilidad de la emancipación y la humanización. La educación formal cumple un rol fundamental en ese proceso
de emancipación y humanización que de alguna manera buscamos, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos parados como humanidad? En un mundo globalizado, interconectado, altamente desigual y que requiere la adquisición de un montón de conocimientos. ¿Dónde esperamos que se adquieran un montón de esos conocimientos? Más que un montón, bueno, en la educación pública, ¿no? La educación formal. Digamos la educación formal, además de los otros agentes, digamos, que influyen en la educación. La obligatoriedad de la educación es para garantizar el derecho humano de la educación y a su vez para la vida democrática republicana. Y ese es un aspecto fundamental porque hace que aquí ya se nombró también la educación ciudadana. Y es un aspecto fundamental. Implica que los derechos no solo son garantías, sino deberes. La obligación es un derecho y un deber, ¿no? Y por eso es importante como deber también para posibilitar esas condiciones que implican ejercer el deber ser también, ¿no? El deber ser. La obligatoriedad de la educación está planteada, bueno, en el artículo 70, hablamos de la Constitución, esto ya se nombró, es una garantía de un derecho humano, que es el derecho a la educación, y en la medida que es un derecho humano, recordemos que el Estado tiene que estar como garante, y esto es muy importante, el rol del Estado, para que se pueda hacer efectivo, ¿no? Digamos, para que todos esos niños, niñas y adolescentes tengan sus centros educativos para poder efectivizar ese derecho a la educación. Bueno, la historia de la obligatoriedad en Uruguay data de hace mucho tiempo, ya 1855, y de ahí se ha ido ampliando, por decir de alguna manera, ese derecho, esa obligatoriedad. Bueno, en 2020 nos vimos desafiados y desafiadas por la pandemia, que dejó en suspenso esa obligatoriedad en la educación y que según el INED, en noviembre de ese mismo año, un 5,6 niños, niñas y adolescentes de los sectores más desfavorecidos no estaban concurriendo a la escuela, al centro educativo. Y eso además queda claro en la encuesta docente que hace ANEP en 2021, que es una de las grandes preocupaciones que surgen. Y a su vez, este desafío de mirar interrelacionadamente los derechos humanos, vemos que hay otro aspecto muy importante que se relaciona con la obligatoriedad, y es el impacto que tiene sobre las tareas no remuneradas que recaen en las mujeres y se reproduce la división sexual de trabajo y la desigual distribución de las actividades que componen el trabajo no remunerado. Y esto implica la construcción de una subjetividad de la que aquí ya se habló, y en este caso de una subjetividad. Y yo aquí puse capítulo aparte y no aparte, es hablar de la cultura patriarcal en la educación. La tarea de cuidados en la pandemia recayó fundamentalmente sobre las mujeres, tanto las tareas domésticas, que ya conocemos, como en lo que hace a la tarea de la educación. Las mamás, como, ¿no?, de esa desesperación de tener que cumplir un hijo, si tenés 2 hijos, si tenés 3 hijos, esa distribución desigual se triplicó, cuadriplicó en el hogar, en el encierro. Los padres cuidan menos, como ustedes saben. En una encuesta, por ejemplo, en hogares con niños entre 0 y 12 años, las mujeres cuidan un 31,5% y los varones un 21,7%. Hay una diferencia bastante grande. Esta es una encuesta, esta es del 2013. Capaz que... Pensé que era menos. Capaz que Margarita tiene... Entonces, por otra parte, el cierre de las escuelas, liceos y los centros de cuidado, entendemos que la escuela no es una guardería, no es un centro de cuidado, pero sí es el lugar donde las mamás y los papás y los tíos y los abuelos, quienes estén tutores, dejan a sus hijos e hijas para aprender. Pero que ese tiempo es un tiempo ganado, es un tiempo para realizar otras actividades, entre ellas el trabajo. Y la autonomía económica de las mujeres es fundamental. ¿Por qué?
porque son esto de interrelacionar los derechos humanos. Si no accedemos a la educación, no accedemos a la vivienda, empezamos, esas interseccionalidades empiezan a hacer que la persona vaya cayendo, o sea, en algún momento, y el Estado es el que tiene que, ¿no?, generar esa equidad, ¿no? Entonces, acá, el cierre de las escuelas, bien. En promedio, el 48% de los hogares con niños entre 0 y 4 años recurren a un centro de cuidados. Esto era como un datito ahí, pero encontré algo muy interesante en un trabajo de la UDELAR. A medida que aumenta el ingreso del hogar, aumenta la tasa de asistencia y las horas que el niño asiste, al tiempo que también aumenta la proporción de madres ocupadas y el involucramiento paterno. O sea, es muy importante esto, porque quiere decir, el niño va a la escuela, va a la institución educativa, la madre puede salir a trabajar, el padre, quiero salirme de la familia tipo, pero entiendan, estoy hablando de la corresponsabilidad, ¿no?, en la familia. Se ocupa más porque la madre está trabajando, porque también hay un reconocimiento social del trabajo remunerado, ¿no? Y ni que hablar de la posibilidad también de estudiar y de poder, ¿no? Pero estamos hablando de lo más básico, digamos, ¿no? Y poder salir a trabajar. Entonces, esto hace que es tan importante ver cómo se interrelacionan estos derechos, que no se puede hablar solo del derecho a la educación. ¿Y por qué la obligatoriedad es tan importante? Porque si no tenemos la obligatoriedad, estamos dejándolos más vulnerables, más vulnerabilizados, ¿no?, y con menos posibilidad de que los otros derechos humanos también se efectivicen, ¿no? Porque estamos dejando a la persona totalmente, al adulto responsable, que en definitiva es primariamente el que se encarga, sin ninguna posibilidad. Independientemente de algo que yo estoy de acuerdo con lo de Margarita, hay una cuestión cultural, de significados, de lo que es la educación. Bueno, permitir sostener la actividad en el mercado laboral es muy importante. La autonomía económica de las mujeres es fundamental. Recordemos además la cantidad de mujeres jefas de hogar solas, sobre todo en los sectores más pobres, ¿no?, que incluso en esta pandemia, bueno, perdieron sus trabajos, cómo sostenían la educación de sus hijos sin los recursos necesarios, pero además no podían sostener el trabajo. Y a la vez no estaba la obligatoriedad, entonces también eso no, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Perdón, bueno. Por ende, mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes a su cargo. Y también, por ende, implicará un mejor sostén de las trayectorias educativas que impactará luego en los otros derechos humanos. La extensión del tiempo pedagógico también, porque es el que posibilita, el que da otras oportunidades, otras posibilidades, el que muestra otros panoramas, otros encuentros, y ahí ya Florit dijo algo. ¿Cómo resignificar la obligatoriedad desde el feminismo, desde una mirada distinta, en un mundo distinto? Posibilitar los empoderamientos. La obligatoriedad es protección social. La extensión del tiempo pedagógico es una condición para desarrollar las capacidades, y la obligatoriedad es la posibilidad para el desarrollo de estas capacidades. Así que lo dejo por acá. Muchísimas gracias, Cecilia. Y ahora, capaz que ahí facilita más, es verdad. Damos la palabra a Fernando Pereira. Bueno, muchas gracias. Disculpen que llegué unos minutos tarde, pero hay más de un problema en Uruguay. Algunos tienen que ver con la educación y otros con la colonización. Nosotros tenemos un problema por el cual estos temas no los logramos colocar en el centro de la agenda, y es que se votaron dentro de una ley de urgente consideración de 476 artículos, ¿no? Pensemos que en el medio de eso la educación es el sector, junto con la seguridad, más afectado. Pero en el medio que discutís seguridad, educación, inclusión financiera, adopciones, chorizos en las carnicerías, la gente se va perdiendo de cuáles son los temas de la principal relevancia. Yo creo que este es el principal daño que se ha hecho, que es entender que se puede cambiar una ley de educación
parte de una ley de educación, en el medio de una pandemia, en una ley de urgente consideración, con 74 días de discusión entre las dos cámaras. Y por supuesto la respuesta derogatoria, la respuesta anulatoria, también es una mega respuesta, que abarca 135 artículos, con lo cual algún día podés priorizar la educación y otros días te llevan para el lado de la seguridad porque les conviene discutir de la seguridad y el relato es parte de lo que le ganó al dato. El complejo de izquierda nos hizo retroceder tanto que nos dejamos decir que la educación había empeorado en 15 años. Por ejemplo, en educación inicial, CAIF, aumentaron 15.000 niños. Nosotros nos dejamos decir que cuidamos menos. Educación de 3 años aumentó sustancialmente. Cada niño o niña hoy tiene una computadora, tiene acceso a Internet. Nosotros nos dejamos decir que no avanzamos. El fin de ciclo escolar, el fin del ciclo secundario, del que tanto se discuta, pasó de 30% a 40%. Y nosotros nos dejamos decir que empeoró. El relato ese es el que después permea la posibilidad de que te digan vamos a cambiar porque lo que hicieron fue un desastre. ¿Cómo fue un desastre? ¿Cómo que fue un desastre? Tal vez todos hubiéramos aspirado a que fuera más rápido, pero hoy las maestras ganan el doble. Hoy hay 500 o 600 auxiliares más de comedor y de servicio de las que había en el año 2004 y ganan el triple. El presupuesto educativo se duplicó, el gasto por alumno mejoró sustancialmente, más que se duplicó. La alimentación escolar pasó a ser de calidad. Yo ahora estoy algo desafectado de la FUN, pero ayer una mamá en General Flores de la Reigada me decía, mi hijo se da cuenta de que hubo una modificación en la LUC porque en vez de una fruta le dieron media. Yo no sé si es real o no, pero tiendo a creerle. Yo no estoy en la cercanía, pero el niño miraba y me dio la impresión de que la madre me estaba diciendo la verdad. Hoy lo verificaré cuando termine acá. Ahora, los artículos que han colocado para modificar, ¿en qué pueden? Miran con tanta frivolidad la infancia que a mí por lo menos me indigna. Dan datos de pobreza infantil y nos dicen que bajó la pobreza infantil y después uno agarra los datos del INE y aumentó. La única franja que bajó, que fue entre 0 y 6 años, donde hubo prestaciones sociales excepcionales no por lo grandiosas, ¿no? Excepcionales con respecto a las otras edades. Siguen siendo niños extremadamente vulnerables, pero así se los mira como un número. Decimos, hay 17.2% de pobreza infantil, 18, y ahora pasó a 18, no me acuerdo cuánto, de pobreza infantil, y eso es un porcentaje, y eso son decenas de miles de niños que sus padres y madres, perdónenme la sinceridad, no tienen entre las primeras 10 prioridades que el niño finalice su segundo ciclo escolar. Tienen como prioridad a veces que termine el primer ciclo escolar. Y la complementariedad que hablaba Martínez y Héctor, en el sentido de que los padres pueden complementar con inglés o con cualquier otra actividad deportiva o cultural, está limitada a 0. A 0. Bueno, la mayoría de ustedes conocen el ambiente de donde viven. Muchas de esas casas son casas sin baño, sin piso, donde viven varios niños en la misma habitación, donde tienen una convivencia difícil en el barrio, donde el tiroteo ese del que se rió Heber es práctica habitual. Esa es la realidad en la que viven. Y claro, le queremos poner a nuestros hijos como comparación, incluyendo nuestros hijos que son hijos de trabajadores, Manso. Tienen una ventaja tan increíble en relación a los pibes que nacen en contextos desfavorables, que dejan de ser comparables. Y además, como dijo Martínez, se va generando la idea que si los educás en tu casa o en un centro privado pequeño, y finalmente vamos degradando a tal forma la escuela pública que un día deja de ser importante para los uruguayos. Por eso, aunque yo no compartí la publicidad de la privatización de la escuela, porque eso nos dejaba explicando algo que luego tenías que dedicar muchos minutos, está claro que es un proceso que le quiere quitar centralidad a la escuela pública en las decisiones fundamentales de la construcción democrática. Y este es un debate que no podemos perder ideológicamente. Un referéndum se puede perder, una elección se puede perder, lo que no se puede perder es la capacidad de defender las cosas en las que estamos convencidos de que hay que hacer. Las cosas que estamos convencidos que hay que hacer.
en cierta medida, algunos de los estudios del INED, Aristas, sobre la deserción y la situación socioeconómica de los sectores que de alguna manera abandonan la escuela o el liceo, te tiene que partir el alma, lo tenés que leer y te tiene que desgarrar. Y si no nos pasa eso, es que perdimos nuestras convicciones de que efectivamente la escuela tiene que estar llena de pueblo, de todo el pueblo, no de una parte del pueblo. Y volvemos a los orígenes, que lleguen a la escuela todos aquellos que tengan condiciones. Y el que no, va a ser un descartado. En el mundo esto ya está funcionando. Mucha gente llega a títulos de grado, posgrado, doctorado, acá también. Acá también tenemos grado, posgrado, doctorado. Acá también tenemos dramaturgos de primera línea. Acá también generamos los mejores científicos. Y otros no aprendieron a leer y a escribir. Porque la escuela no pasó por ellos. A veces ellos pasaron por la escuela, pero la escuela no pasó por ellos. Y no es un problema del profesional de la educación. Llegan con problemas de alimentación, llegan con problemas de amor, llegan con problemas de falta de vivienda. No es que acceden los pobres a una justicia de menor calidad, que por supuesto acceden a una justicia de menor calidad, piense lo que piense el presidente de la Suprema Corte de Justicia. No acceden a una vivienda de calidad, a un servicio público de calidad, a una alimentación de calidad, a un amor de calidad. Entonces, claro que hay cosas por las que vale la pena, me parece, morir luchando. Yo no sé qué va a pasar el domingo. Me parece que el domingo es muy importante para los uruguayos y uruguayas, pero como tantas otras luchas, me parece que estas son de las luchas que no se abandonan. Porque luego, quitarle presión a la obligatoriedad termina entre que los que podemos siempre vamos a mandar a nuestros hijos por problemas que tengan y los vamos a seguir hasta que terminen el ciclo. Por más problemas de conducta que tengan, por más problemas de alteración de la conducta, por más problemas físicos que tengan, nosotros los vamos a acompañar hasta el final para que terminen sus ciclos escolares. Y el otro que no le da esa prioridad a la educación, sencillamente no lo va a mandar, si igual va a cobrar la asignación familiar. Entonces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es generando una grieta en la sociedad, pero que no tiene que ver entre izquierda y derecha, tienen que ver entre excluidos y quienes estamos dentro de la sociedad. Y con esos excluidos luego tenemos que convivir en estados de violencia increíbles. Yo no sé esos datos de dónde los sacaste sobre los cuidados. Yo te digo, yo estuve, no, pero no importa. Yo estuve en la puerta de las cárceles cuando se me ocurrió organizar cárceles, que no fue una buena idea, pero estuve durante meses. No fue una buena idea porque no sabía cómo hacerlo, no me funcionó, no tuve aptitud. Pero el 95% de las personas que van a visitar a las personas privadas de libertad son madres. Y me ha tocado pararme, no sé en cuántas escuelas ya, pero supongo que en mi vida, no sé, tal vez 10.000 veces en la puerta de una escuela, y no sé si el 90, pero el 70, el 80 son madres o hermanas. Cualquier maestra eso lo ve. Esta relación claramente inconveniente para el desarrollo social de una nación, dice ahí, cambiar el mundo lo necesita, es que tenemos que cambiar. Pero cambiar no significa dejarnos hacer lo que hoy nos quieren hacer. El Manso decía con claridad, eso de la inclusión financiera no tiene nada que ver con bancario. Bancario va a seguir cobrando con inclusión financiera, los maestros van a seguir cobrando con inclusión financiera, los doctores van a seguir cobrando con inclusión financiera, probablemente los periodistas sigan cobrando. Esto tiene que ver con sector doméstico y sector rural, no busquen más. No busquen más sectores. No tiene que ver con la producción, no tiene que ver con el sistema de funcionario público, tiene que ver con que haya desregulación en sectores que desregulan naturalmente y que fue un trabajo muy duro formalizar 60.000 trabajadoras domésticas, muy duro, que implicó hacer inspecciones y multar, que implicó denunciar a personas poderosas del Uruguay. Ahora, cuando el poder vuelve a ganar, vuelven a buscar sus propios beneficios, y es así, hay lucha de intereses. No les gusta que digamos esto, porque dicen, tienen los ojos en la nuca, pero sí, pero hay lucha de intereses. Y es tan claro cuando le preguntan a los diputados que están hablando de la escuela pública, ¿a qué escuela mandan a sus hijos? Es tan claro que lo mandan a la privada. No discuten de una escuela que no conocen, que no pisaron, que no van. Este es el nivel de insensibilidad del que hablo. Pero a la que si van 8 de cada 10 niños... Todo lo que usted me quita me lo da después de los 10 minutos, ¿no?
Yo no tengo problema porque a mí lo que me sobra es tiempo. Igual tengo que ser... No, pero dame ese minuto entonces. Entonces... Sí, pero no puede ser quita de minuto, podrá ser otra multa. No, entonces finalizo con esto. La discusión interesante que hoy tuvimos, que no termina el 27 de marzo, es qué escuela queremos. Y probablemente la escuela que tenemos hoy haya que mejorarla, pero sin las maestras, sin los profesores de educación física, sin los auxiliares, sin los padres. ¿De verdad alguien piensa que se puede hacer eso? ¿De verdad creemos que podemos ser tan insensatos de ver a nuestras infancias como si se le pudiera hacer cualquier cosa y que los padres no se rebelaran? ¿De verdad consideramos que cuando el león chico crezca y se transforme en un león grande y nos muerda, no nos vamos a dar cuenta? Claro que nos vamos a dar cuenta. Es verdad que en estos 2 años no podemos mostrar esas cosas enormes que dicen, porque la mayoría de los artículos no los han aplicado. La mejor manera de defender la LUC que han tenido es no aplicar el articulado. El artículo que hablaba Héctor de la profesión docente no se empezó a aplicar, y no se empezó a aplicar porque contra todos los pronósticos el pueblo uruguayo llegó a la firma. Entonces, el lunes tenemos ahí, el domingo tenemos un desafío, pero el lunes uno más importante, que es que independientemente del resultado, la educación quede en el centro del debate. Y es un desafío que hasta ahora no lo hemos podido instalar, producto de que esta ley fue pensada para que ningún tema se discutiera. Y suspendieron todos los debates. Tan llenos de argumentos que la decisión que tomaron es suspender todos los debates. Bueno, a mí me lo suspendieron antes que a todos los debates que tenía me lo suspendieron todos, pero de educación suspendieron varios, no aceptaron nombres de compañeros, bueno, algunos están acá y otros no. Si a una compañera la violentan, ya saben lo que dicen, que es familiar, que es una operación política, y una cosa de unas alucinaciones horribles. Mientras tanto, los colonos dicen no ser colonos. Gracias. Bueno, como les dije en un inicio, desde las familias organizadas en la escuela pública nos interesa mucho, nos interesaba la instancia, nos interesa que esta instancia se siga circulando y que quede registro de la misma. Eso es fundamental para nosotros. Aparte de todo el registro que estamos adquiriendo, audio y video, también pensamos en una relatoría que quedara y que la compañera Ana Cecilia va a hacer todo el esfuerzo. Sí, es complejo porque como somos madres y nos desdoblamos en muchas tareas, tratamos de hacer una taquigrafía que salió como salió. Pero bueno, hay una primera parte que creo que nosotros como estuvimos haciendo, digamos, un trabajo que lo tuvimos la vivencia en esto que todos fuimos conscientes de estos meses, este año y medio de pandemia donde hubo una quita de la obligatoriedad. La experiencia nos sirvió para ir viendo muchos de los puntos que ustedes mencionaban porque, digamos, lo vimos como familia, pero también hacia afuera muchos colectivos y muchos profesionales pudieron dar cuenta de ellos. Entonces, nosotros tenemos un resumen que sale un poco de lo que Mariana preparó y luego voy a complementar algo de los aportes un poco diferentes que ustedes pudieron hacer. Voy a leer, eso sí. Las familias experimentamos la aplicación del artículo 127 de la LUC y vimos muchos bancos vacíos, pero también algunos indicadores dieron cuenta de infancias que sufrieron abandono, mala alimentación, maltrato, rezago educativo y dificultades de socialización. Vimos cómo el derecho a la educación puede quedar fácilmente fragilizado y los impactos negativos se agravan con el tiempo. El Estado no fue capaz de dar las garantías para el cumplimiento de esos derechos. Digamos, eso es bastante importante, porque ya hubo una prueba y no hubo posibilidades de cumplir con eso anterior, como Pablo mencionaba, de que igual sigue existiendo en el texto la obligación del Estado de dar la educación. Las infancias de Uruguay se educan en la escuela pública. 8 de cada 10 gurises se educan allí. Pero a su vez, la brecha entre quintiles más altos y bajos puede agrandarse y aquel espacio democratizante e igualitario puede diluirse y su capacidad de proteger a la infancia puede disminuirse. Entendemos que el artículo 127 en particular afecta gravemente a la infancia porque modifica nada más y nada menos que la obligatoriedad de asistir a la escuela. Este cambio en la redacción de la Ley General de Educación cambia sustancialmente su espíritu y deja el terreno libre
para introducir cambios con implicancias muy costosas desde la perspectiva de los derechos de la infancia, que es, digamos, por lo que nosotros siempre alzamos la voz. Bueno, Pablo también nos mencionaba algunos aspectos medulares con respecto a este artículo, el 127, que en primer lugar hizo referencia al debate argumental, y cómo se ha defendido desde el oficialismo cuáles eran las bondades de este artículo. Y luego los riesgos implícitos, eso como tema medular. Entonces, en cuanto a los argumentos, nos comentaba que hubo dos líneas importantes, que es que en principio con respecto al artículo 16 del Código de la Niñez, que consagra digamos, el derecho a la educación, se planteó como la no importancia de que se retire, digamos, esta palabra, porque bueno, de todos modos ya estaba consagrado por allí. En ese sentido decían que bueno, la importancia de que existiera, dicen como que la importancia de que exista es que se sigue manteniendo. Pero por otro lado la contradicción, que es esto que nos plantea Pablo, es que está aquí en el código, que luego hace referencia a un aspecto inconstitucional de la Ley General de Educación, con respecto al artículo 68 de la Constitución, donde se hace referencia a que la obligación de los padres de elegir el centro educativo debería primar por encima de esta nueva ley. ¿Estoy diciendo bien, Pablo? O sea, de elegir la educación que quiera. De elegir la educación, ahí está. Entonces, era como una contradicción, o sea, lo mismo era tanto para bien como para mal, pero en cualquier caso dejó de existir, ¿no? Por lo menos en esta redacción. Pablo, hablaste mucho. Pablo se tiene que ir a la... Bueno, lo que podemos hacer es mandar el resumen. Sí, ¿Quiere que mandemos el resumen? Sí, mejor mandamos una relatoría. No hay problema. Me parece mejor, porque aparte como empezamos un poquito más tarde, por respeto a los que vinieron también en hora, a los que vinieron corriendo también, es importante. Entonces capaz que hacemos eso, nos comprometemos a mandar el resumen, ¿te parece? Sí. Nos gustaría no terminar la mesa sin agradecer, por supuesto, la participación de todas y todos, sin agradecer también a la Casa Bertolt Brecht por recibirnos, por esta instancia, a la prensa que también respondió y responde, y bueno, y a las familias organizadas de la escuela pública que están con nosotros, que son parte de esto también. Y bueno, y creo que nos merecemos todos un aplauso por este tiempo.